Salió a una patrulla rutinaria, pero en lugar de huellas comunes del bosque, encontró una puerta tallada en una roca gigantesca. Lo que había detrás nunca debió existir oficialmente. Mira hasta el final, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar y desde dónde estás viendo este video. La mañana comenzó como tantas otras, sin una sola señal que indicara que aquel día rompería el equilibrio silencioso que había gobernado su trabajo durante años. El guardabosques llegó a la pequeña estación cuando el sol apenas comenzaba a filtrar su luz entre las copas de los árboles, tiñendo de tonos apagados las paredes de madera envejecida. El edificio, aislado en medio del bosque, parecía suspendido en un tiempo propio, ajeno al ruido del mundo exterior. Allí, cada objeto tenía su lugar, cada rutina su razón, y él se movía dentro de ese orden con la naturalidad de quien ya no necesita pensar en cada gesto. Revisó el tablero de avisos, donde los informes se acumulaban de forma casi ritual. Notas sobre senderos revisados, registros meteorológicos, pequeños incidentes resueltos sin consecuencias. Todo estaba en regla, o al menos eso parecía a primera vista. Sin embargo, dos anotaciones llamaron su atención, no por su gravedad, sino por su coincidencia. Un grupo de excursionistas había mencionado la noche anterior un olor persistente a humo en una zona alejada de las rutas habituales. Nada alarmante, ningún incendio visible, solo una observación más, anotada sin urgencia. El segundo informe hablaba de un marcador de límite dañado en el sector norte, un poste antiguo que no solía ser alcanzado por caminantes ocasionales. Ninguno de los dos requería una respuesta inmediata, pero juntos despertaron en él esa inquietud profesional que no se apoya en el miedo, sino en la experiencia. No era la primera vez que pequeñas irregularidades conducían a descubrimientos mayores. A lo largo de los años había aprendido que el bosque rara vez gritaba. Prefería susurrar, y esos susurros, casi siempre, pasaban desapercibidos para quien no estaba dispuesto a escucharlos. Decidió incluir ese sector en su patrullaje del día, más por disciplina que por intuición. Se preparó con la calma habitual, ajustó el equipo, anotó la ruta prevista y cerró la puerta de la estación tras de sí, dejando atrás la quietud controlada del interior para adentrarse en el mundo vivo y cambiante del bosque. A medida que avanzaba, el entorno lo envolvía con su presencia constante. El suelo estaba cubierto de musgo húmedo y agujas de pino, amortiguando sus pasos. El aire olía a resina y tierra mojada, un aroma que para él significaba normalidad. Caminaba atento, no solo con la vista, sino con todos los sentidos. El crujido de una rama, el vuelo repentino de un ave, la forma en que la luz se filtraba entre los troncos, todo formaba parte de un lenguaje que había aprendido a interpretar con los años. Fue entonces cuando notó la primera anomalía. No era algo evidente, ni una señal clara de peligro, sino una ligera alteración en la textura del suelo. Un tramo donde el musgo estaba más aplastado de lo habitual, no arrancado con violencia, sino presionado de forma repetida. Se detuvo, se agachó y observó con detenimiento. Aquella compresión no seguía el patrón de los animales que cruzaban la zona, ni el de excursionistas perdidos que deambulaban sin rumbo. Había una intención en la forma, una dirección que no se correspondía con lo natural. Continuó avanzando con mayor cautela. A cada paso, los indicios se volvían más claros. Ramas jóvenes quebradas a una altura que no coincidía con el paso de la fauna. Piedras desplazadas para estabilizar el terreno en una pendiente leve. Señales de un tránsito constante pero cuidadoso. Lo más llamativo era lo que no estaba allí. No había basura, ni restos de comida, ni colillas de cigarrillos. Quienquiera que utilizara ese paso lo hacía con una disciplina que no era común entre visitantes ocasionales. El sendero improvisado lo condujo fuera de las rutas conocidas, hacia una zona que rara vez requería inspección. El terreno comenzó a elevarse y entre los árboles apareció la silueta de una enorme roca. Desde la distancia parecía una formación más, una masa oscura emergiendo del suelo como tantas otras en el bosque. Sin embargo, a medida que se acercaba, su tamaño se volvía imponente. La roca dominaba el entorno, redondeada y marcada por grietas profundas que el tiempo había esculpido con paciencia. Había pasado cerca de ella en otras ocasiones, siempre viéndola como un punto de referencia lejano,
nunca como un destino. Al rodear su base, algo llamó su atención. Entre las sombras proyectadas por los arbustos, percibió una línea recta que no encajaba con las curvas irregulares de la piedra. Al principio pensó que se trataba de un juego de luces, pero al apartar las ramas, la forma se definió con claridad. Incrustada en la roca había una puerta. No era una puerta llamativa ni moderna. La madera estaba oscurecida por la humedad y el paso del tiempo, cubierta en parte por musgo y suciedad. Sus bordes estaban suavizados por años de exposición, y las bisagras apenas se distinguían bajo la corrosión. Aún así, la estructura estaba perfectamente alineada con la piedra, encajada con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era un refugio improvisado ni una intervención reciente. Había sido construido para durar. Retrocedió unos pasos, tomando conciencia de la magnitud de lo que tenía delante. Anotó la ubicación, tomó fotografías desde distintos ángulos y examinó el suelo frente a la puerta. La tierra estaba compactada, marcada por un uso repetido. Cerca del borde, la madera mostraba zonas más pulidas, como si innumerables manos hubieran pasado por allí a lo largo de los años. No había señales de actividad reciente, pero tampoco indicios de abandono. El protocolo le exigía prudencia. Antes de tocar nada, examinó el entorno. Escuchó el silencio del bosque, buscó posibles accesos secundarios o señales de vigilancia. No encontró nada que indicara una presencia inmediata, pero sabía que un espacio cerrado podía albergar riesgos. Animales, estructuras inestables o personas que no desearan ser encontradas. Aún así, la responsabilidad pesaba más que la duda. Tomó el picaporte con firmeza. La puerta se abrió hacia adentro con un leve crujido, revelando un pasaje estrecho tallado en la piedra. El aire que salió de su interior era frío y denso, cargado con un olor antiguo a humo y tierra. Dio un paso dentro, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. El suelo bajo sus botas estaba liso, desgastado por el tránsito constante. Las paredes mostraban manchas oscuras, donde el humo se había acumulado durante años, y el techo, bajo pero uniforme, evidenciaba un trabajo deliberado. Avanzó unos metros hasta que el pasaje se abrió en una pequeña cámara. Allí, la evidencia de vida era innegable. Nichos tallados en la roca, restos de madera y tela reducidos a fragmentos. Una plataforma baja que había servido como lecho. No era un lugar de paso. Era un espacio habitado, mantenido, regresado una y otra vez. La comprensión llegó de golpe, silenciosa y pesada. Aquello no encajaba en ningún registro oficial, en ninguna explicación simple. El esfuerzo necesario para crear ese lugar, para mantenerlo funcional y oculto, hablaba de una intención prolongada en el tiempo. Permaneció inmóvil durante unos segundos, consciente de que había cruzado un umbral que no era solo físico. Finalmente, retrocedió con cuidado. Cerró la puerta y dejó que el bosque lo envolviera de nuevo con sus sonidos habituales. Todo parecía igual que antes, pero para él nada lo era. Mientras se alejaba, anotando mentalmente cada detalle, supo que aquella puerta, escondida en la roca, era el comienzo de algo que no podría ignorar. Y aunque aún no lo sabía, esa certeza sería el hilo que lo conduciría cada vez más lejos de la tranquilidad aparente de su mundo cotidiano. El regreso a la estación, tras haber cerrado con cuidado la puerta incrustada en la roca, no devolvió al guardabosques la sensación de normalidad que solía acompañarlo al final de cada patrullaje. El bosque seguía respirando con su ritmo habitual. Los sonidos conocidos se superponían unos a otros como siempre. Pero algo en su percepción había cambiado. Caminó por senderos que conocía de memoria y, aún así, le parecieron distintos, como si bajo cada tramo de tierra se ocultara ahora una historia no contada. La imagen de la puerta, de la piedra tallada y del espacio oculto, lo acompañó hasta bien entrada la noche. Durmió poco. El sueño llegaba a ráfagas breves y fragmentadas, interrumpido por pensamientos que regresaban una y otra vez al mismo punto. No había descubierto un simple refugio abandonado ni una cueva usada por excursionistas imprudentes. Todo en aquel lugar hablaba de permanencia, de intención sostenida en el tiempo. Al amanecer, cuando la luz aún era tenue, tomó una decisión silenciosa. Volvería, no impulsado por la curiosidad, sino por la necesidad de entender.
Preparó el equipo con mayor cuidado que de costumbre, añadió instrumentos para documentar y medir, y ajustó su mente a una tarea distinta. Ya no se trataba de un hallazgo casual, sino de una investigación. El camino hasta la roca se le hizo más corto esta vez. El sendero improvisado que había seguido el día anterior apareció ante sus ojos con mayor claridad, como si el bosque hubiera dejado de disimularlo. Cada piedra colocada, cada raíz cortada con precisión, confirmaba lo que había empezado a sospechar. Aquel acceso no era el resultado de una huida desesperada, ni de un uso ocasional. Había sido mantenido, cuidado y recorrido con regularidad. Al abrir de nuevo la puerta, la sensación de entrar en un espacio ajeno se intensificó. El aire frío y cargado de olores antiguos volvió a envolverlo, pero ahora lo recibió con una familiaridad inquietante. Avanzó despacio, deteniéndose en detalles que la primera vez habían pasado casi desapercibidos. El suelo, al observarlo con más atención, mostraba zonas de desgaste desigual. Algunos tramos estaban pulidos de forma evidente, marcados por el paso repetido de personas que seguían siempre los mismos recorridos. Otros conservaban una aspereza mayor, señal de áreas menos transitadas. Aquella distribución no era aleatoria. Revelaba hábitos, rutinas diarias que se habían repetido durante años. Se inclinó para tocar la piedra. Bajo sus dedos, la superficie transmitía una historia muda. Las huellas del tiempo no eran homogéneas, sino acumulativas, como capas superpuestas. Aquello le hizo comprender que no estaba ante un espacio congelado en una época concreta, sino ante un lugar que había evolucionado con quienes lo habitaron. Se incorporó y recorrió lentamente la cámara principal, dejando que la mirada siguiera la lógica del lugar. Las plataformas bajas que servían como lechos estaban integradas en la roca, reforzadas con madera encajada en ranuras talladas con precisión. La madera no era uniforme. Algunas piezas mostraban un desgaste extremo, mientras que otras parecían haber sido añadidas más tarde, sustituyendo a las anteriores. Esa simple observación descartaba cualquier idea de uso breve. Nadie reemplaza materiales en un refugio temporal. Solo quien planea quedarse lo hace. El espacio no ofrecía comodidades innecesarias, pero sí lo esencial para vivir, descansar y resguardarse durante largos periodos. El área del fuego confirmó esa impresión. El hogar estaba delimitado por piedras cuidadosamente colocadas, ennegrecidas por capas sucesivas de hollín. No se trataba de restos caóticos de fogatas improvisadas, sino de un sistema controlado. La ceniza se acumulaba en los huecos del suelo de forma compacta, señal de que había sido limpiada y contenida repetidas veces. Sobre el fuego, los conductos de ventilación ascendían por la roca en ángulos calculados, desviando el humo hacia arriba y lejos de las zonas habitables. Al examinarlos con detenimiento, encontró marcas de modificaciones posteriores, bordes ensanchados, secciones reajustadas, pequeñas correcciones realizadas con herramientas distintas. El sistema había sido afinado con el tiempo, aprendido y perfeccionado por experiencia. Las zonas de almacenamiento aportaron nuevas piezas al rompecabezas. Nichos elevados, más secos, alejados del fuego, conservaban restos de recipientes metálicos y fragmentos de madera que alguna vez habían formado cajas o contenedores. Los materiales no coincidían entre sí. Algunos eran pesados y toscos, propios de otra época. Otros mostraban acabados más modernos, producidos con técnicas industriales recientes. El contraste era sutil pero innegable. Aquello implicaba un relevo de ocupantes, una continuidad que atravesaba generaciones. Mientras documentaba cada hallazgo, notó unas marcas en la pared que había pasado por alto antes. Al principio parecían simples arañazos, pero al limpiarlos con cuidado se revelaron como grupos de líneas y símbolos. No seguían una secuencia clara ni formaban un solo conjunto. Estaban separados por pequeños espacios, como si cada grupo hubiera sido añadido en momentos distintos. La profundidad de los cortes variaba, al igual que su estilo. Algunas marcas eran firmes y regulares, otras apresuradas e irregulares. La conclusión era inquietante. Muchas manos habían dejado su rastro allí, cada una iniciando su propio registro sin borrar el anterior. La ausencia de ciertos elementos resultó tan elocuente como los hallazgos. No había armas almacenadas, ni objetos de valor, ni signos de acumulación excesiva. Tampoco había decoraciones ni intentos de personalizar el espacio
más allá de lo estrictamente funcional. Aquello no era un escondite criminal ni un lugar de resistencia armada. Era un refugio pensado para sobrevivir, no para prosperar. La disciplina que se percibía en cada rincón hablaba de reglas no escritas, de una forma de vida regida por la necesidad y el silencio. Al recorrer las cámaras adicionales, el patrón se repetía. Espacios organizados, adaptados con sobriedad, mantenidos con el mínimo esfuerzo necesario para seguir siendo útiles. No había señales de pánico ni de abandono repentino. Todo indicaba una retirada gradual o un uso intermitente, como si quienes lo habitaron supieran cuándo llegar y cuándo marcharse. Esa idea lo perturbó más que cualquier otro detalle. El refugio parecía formar parte de un ciclo, no de un accidente. Se detuvo en el centro del espacio y dejó que todas las observaciones se asentaran. La suma de detalles conducía a una conclusión inevitable. Aquel lugar no era una rareza aislada, ni el capricho de un individuo. Era el resultado de una continuidad organizada, de un conocimiento transmitido y preservado. El bosque no solo ocultaba el refugio, lo protegía como parte de un sistema mayor que no se revelaba a simple vista. Cuando salió y cerró de nuevo la puerta, el contraste con el exterior fue casi violento. La luz del día parecía demasiado clara, demasiado franca. Sin embargo, la sensación de haber cruzado un límite persistía. Marcó la ubicación con mayor precisión y tomó notas extensas, consciente de que el siguiente paso no se encontraba entre los árboles. Para comprender el origen y la razón de aquel refugio, debía buscar respuestas más allá del terreno físico. Mientras emprendía el camino de regreso, su mente ya se alejaba del bosque. Pensaba en registros, en informes antiguos, en historias oficiales, que tal vez no encajaban con lo que la piedra había conservado en silencio. La transición era inevitable. Lo que había comenzado como un patrullaje rutinario se estaba transformando en algo mucho más amplio. Y aunque aún no podía nombrarlo con claridad, intuía que el refugio fuera del tiempo era solo la primera grieta en una estructura que había permanecido intacta durante demasiado tiempo. El cambio de escenario fue brusco y, al mismo tiempo, inevitable. Tras cerrar por segunda vez la puerta de la roca y alejarse del refugio con la certeza de que aquel lugar no podía explicarse solo con lo que había visto, el guardabosques sintió que su trabajo se desplazaba, casi de forma natural, del terreno al papel. El bosque había hablado en silencio. Ahora le tocaba escuchar a los archivos. Al llegar a la estación, el olor a madera húmeda y a resina fue sustituido por el polvo seco de los documentos almacenados durante décadas. El contraste no le resultó incómodo, pero sí inquietante. Allí, entre estanterías y carpetas, se guardaban las versiones oficiales de historias que rara vez volvían a cuestionarse. Comenzó por lo que tenía más cerca, los registros de su propio distrito, informes de patrullaje, reportes de incidentes, actas de accidentes laborales ocurridos en el bosque o en sus inmediaciones. Al principio, la lectura fue mecánica. Cada documento seguía una estructura similar, clara y concisa, diseñada para cerrar asuntos más que para abrir preguntas. Caídas, incendios controlados que se salieron de curso, maquinaria pesada volcada en zonas de difícil acceso. El lenguaje era técnico, preciso, pero también distante. Las conclusiones aparecían siempre bien definidas, como si no hubiera espacio para la duda. A medida que avanzaba, empezó a notar patrones que antes habrían pasado desapercibidos. En muchos de los informes más antiguos, las circunstancias finales resultaban vagamente descritas. Se mencionaba la imposibilidad de recuperar restos debido al terreno, al fuego o a la inestabilidad de la zona. Las palabras «asumido como fallecido» aparecían con una frecuencia mayor de la que recordaba. No era una irregularidad evidente, pero sí una constante incómoda. Cerró uno de los expedientes y permaneció unos segundos en silencio, consciente de que su percepción estaba cambiando. Decidió ampliar la búsqueda y consultar los registros de personas desaparecidas vinculadas a trabajos forestales y de construcción en la región. Aquellos archivos eran más breves, casi esquemáticos, como si la falta de un desenlace tangible justificara la escasez de detalles. Muchos nombres aparecían solo una vez, acompañados de una fecha y una última ubicación conocida. En varios casos, esas fechas coincidían con los informes de accidentes que acababa de revisar.
El sistema parecía preferir la certeza administrativa a la complejidad humana. Declarar una muerte sin cuerpo resolvía más problemas de los que creaba. Fue entonces cuando ocurrió el primer choque real entre la piedra y el papel. Al revisar una lista de trabajadores involucrados en una operación de mantenimiento de caminos de acceso, encontró un nombre que le resultó inquietantemente familiar. No porque lo recordara conscientemente, sino porque algo en él resonaba con las marcas que había visto en el refugio. Volvió a las fotografías que había tomado dentro de la roca y amplió una de las imágenes. Las líneas talladas, irregulares pero firmes, coincidían con las iniciales registradas en el expediente. La fecha del supuesto fallecimiento encajaba también. El informe describía un accidente con maquinaria pesada y concluía que el cuerpo había quedado irreconocible y no recuperable. Sintió un frío distinto al del aire subterráneo del refugio. Aquello no podía descartarse como una coincidencia sin más. Continuó con la misma meticulosidad, ahora impulsado por una inquietud creciente. Encontró un segundo caso, luego un tercero. Un asistente forestal desaparecido durante una quema controlada, un operador herido en una zona remota tras un deslizamiento de tierra. En todos los casos, la narrativa era similar. La muerte era asumida, el expediente cerrado, la vida reducida a una conclusión práctica. Con cada nuevo nombre, el escepticismo inicial se desmoronaba. Lo que emergía ante sus ojos no era una serie de errores aislados, sino una lógica repetida. El refugio en la roca empezaba a adquirir un significado distinto. Ya no era solo un lugar de supervivencia, era la pieza física de un engranaje administrativo. Un espacio donde aquellos que oficialmente habían dejado de existir podían ser apartados de la vista, fuera del alcance de responsabilidades legales y económicas. La comprensión fue lenta y dolorosa. Un trabajador gravemente herido no solo representaba un riesgo humano, sino también un problema financiero y operativo. Tratamientos, indemnizaciones, investigaciones. Declarar una muerte simplificaba el proceso. El sistema, construido para funcionar con eficiencia, parecía haber encontrado una forma silenciosa de resolver aquello que no encajaba en sus márgenes. El refugio ofrecía una alternativa: mantener con vida a quienes no podían volver, pero sin permitirles existir oficialmente. Pensó en las marcas de la pared, en los diferentes estilos y profundidades. Cada grupo de símbolos podía corresponder a una etapa, a una serie de nombres añadidos y luego abandonados. El relevo de materiales dentro del refugio cobraba sentido. Las personas cambiaban, el lugar permanecía. El bosque, aislado y vasto, ofrecía la cobertura perfecta para ese tipo de continuidad. La dimensión humana de la revelación lo golpeó con fuerza. Aquellos nombres no eran simples registros, eran personas con familias que habían recibido notificaciones de muerte, que habían llorado cuerpos inexistentes, que habían aceptado un cierre falso porque no se les ofrecía otra opción. La idea de que alguien pudiera seguir viviendo mientras el mundo lo consideraba muerto resultaba insoportable. Sintió el peso de una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora no podía eludir. Cerró los archivos entrada la noche. La sala estaba en silencio, iluminada solo por una lámpara que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Ya no podía fingir que se trataba de una curiosidad histórica. Lo que había descubierto cuestionaba la base misma de los informes que había aprendido a respetar. El refugio en la roca no era un error del pasado, era la evidencia de una práctica sostenida, de una solución incómoda convertida en costumbre. Al salir del edificio, el aire nocturno le pareció más frío que de costumbre. Sabía que el siguiente paso no sería sencillo. La piedra había conservado las huellas físicas, los archivos habían revelado los nombres. Entre ambos se abría una verdad que no encajaba en ninguna categoría aceptable. Y mientras caminaba hacia su vehículo, comprendió que, a partir de ese momento, ya no era solo un guardabosques siguiendo rastros en el bosque. Se había convertido en un testigo de algo que el sistema había preferido olvidar, y esa condición no tenía marcha atrás. Después de la noche en los archivos, nada volvió a sentirse estable. La certeza que había empezado como una sospecha se había transformado en un conocimiento incómodo, pesado, imposible de ignorar.
El guardabosques comprendió que ya no podía mirar el refugio como un vestigio del pasado, ni como una anomalía aislada. Era parte de un mecanismo que seguía respirando, quizá no con la misma fuerza, pero aún vivo. Esa idea lo acompañó desde el primer momento en que decidió regresar a la roca, ahora con una conciencia distinta, casi con la sensación de estar cruzando una línea invisible. El bosque, en su aparente indiferencia, comenzó a mostrar señales sutiles de cambio, incluso antes de que alcanzara el sendero improvisado. Algunas ramas habían sido movidas con menos cuidado que antes, no dobladas sino cortadas. Las piedras que servían para estabilizar el paso estaban desplazadas, como si alguien hubiera transitado con prisa o con peso adicional. No eran huellas claras, pero el patrón resultaba inquietante. Aquella ruta, que antes hablaba de constancia y disciplina, ahora mostraba indicios de urgencia. Al llegar a la roca, se detuvo unos instantes antes de acercarse a la puerta. Observó el entorno con la atención de quien sabe que ya no está solo en el conocimiento. La madera presentaba nuevas marcas, arañazos recientes en los bordes, casi imperceptibles, pero demasiado frescos para ser ignorados. Al abrirla, el aire interior le pareció distinto, no tanto por el olor como por la sensación de alteración. Algo había cambiado. Avanzó con cautela, recorriendo los espacios que ya conocía. El orden sobrio que había observado en visitas anteriores estaba ligeramente perturbado. Un fragmento de madera que recordaba haber visto en una de las plataformas ya no estaba allí. En una de las zonas de almacenamiento, el polvo había sido removido de forma irregular, como si alguien hubiera revisado los nichos con prisa. La ceniza del hogar, antes compacta, mostraba surcos recientes, barridos incompletos que dejaban al descubierto capas más antiguas. No se trataba de un abandono natural. Alguien había estado allí después de su última visita. Esa constatación aceleró su pulso, pero también afiló su atención. Sabía que debía observar más allá de lo evidente. Se dirigió a la parte posterior del refugio, un espacio que hasta entonces había considerado secundario, casi vacío. Allí, la pared mostraba una superficie ligeramente más plana que el resto, con una textura distinta, menos erosionada. Al pasar la mano por ella, notó una diferencia mínima en la temperatura y en la resistencia de la piedra. Era una sensación sutil, pero suficiente para detenerlo. Examinó con detenimiento el contorno. La unión entre las piedras no seguía la lógica natural de la roca circundante. Había una intención en esa disposición, un intento de imitar la irregularidad del entorno sin lograrlo del todo. Comprendió entonces que no estaba ante una pared cualquiera, sino ante una estructura añadida, una falsificación deliberada. El corazón le golpeó con fuerza mientras comenzaba a retirar las piedras con extremo cuidado, consciente de que lo que se ocultaba detrás podía ser decisivo. El proceso fue lento y silencioso. Cada piedra estaba encajada para soportar peso, diseñada para no delatar su función. Cuando finalmente logró abrir un hueco suficiente, una corriente de aire viciado escapó del interior. Dentro del espacio oculto encontró varios paquetes envueltos en telas aceitosas, protegidos de la humedad con un cuidado que hablaba de previsión. Los colocó con delicadeza en el suelo, bajo la luz de su linterna, y comenzó a desplegarlos uno a uno. Lo que apareció ante sus ojos fue una lista. No un documento oficial ni un registro administrativo convencional, sino una relación escrita a mano, en diferentes caligrafías, con nombres, fechas y símbolos breves. Algunas entradas eran escuetas, otras incluían anotaciones adicionales, marcas que coincidían con las que había visto grabadas en las paredes del refugio. Los nombres se repetían, se tachaban, se rodeaban con círculos o se acompañaban de signos que aún no comprendía del todo. Sin embargo, el significado general era innegable. Aquello era un registro de personas. Al comparar mentalmente esos nombres con los archivos que había revisado, la conexión se volvió evidente. Las fechas coincidían con las supuestas muertes, con los accidentes cerrados de forma apresurada. En algunos casos, la lista continuaba más allá del punto en que la vida oficial de esas personas había terminado, señalando movimientos, cambios de estado, quizá traslados. El refugio no solo había albergado a los muertos, había llevado la contabilidad de su existencia en las sombras. La revelación fue tan contundente que tuvo que sentarse.
Comprendió que aquel escondite no era solo un lugar físico, sino un nodo administrativo, una extensión silenciosa de un sistema que operaba fuera de los registros públicos. Los distintos estilos de escritura confirmaban que la responsabilidad había pasado de unas manos a otras, manteniendo la continuidad del método. El cuidado en la conservación de los documentos demostraba que alguien esperaba que fueran consultados de nuevo, que su existencia tenía un propósito. Tomó fotografías detalladas de cada página, de cada símbolo, consciente de que no podía retirar los documentos sin exponerse. Mientras trabajaba, una sensación de urgencia comenzó a imponerse. Si él había llegado hasta allí, otros también podían hacerlo. Recolocó los paquetes en su lugar y reconstruyó la pared falsa lo mejor que pudo, aunque sabía que cualquier alteración, por mínima que fuera, podía ser detectada. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias empezaran a manifestarse. De regreso a la estación, encontró dificultades inesperadas para acceder a ciertos archivos digitales. Solicitudes rutinarias quedaron en espera sin explicación. Comentarios ambiguos de superiores comenzaron a aparecer, siempre envueltos en un tono de preocupación institucional, nunca en acusaciones directas. Era una presión sutil, diseñada para frenar sin confrontar. Días después, al volver una vez más al refugio, la situación había cambiado de forma drástica. El sendero mostraba signos claros de tránsito reciente y desordenado. La puerta estaba dañada, con marcas profundas de herramientas. Dentro, el espacio había sido violentado. Las plataformas estaban desmontadas, los nichos vacíos, la ceniza esparcida de manera deliberada para borrar rastros antiguos. La pared falsa había sido abierta y cerrada de nuevo, de forma torpe. El escondite estaba vacío. El golpe fue seco, pero no paralizante. Recorrió el lugar documentando cada señal de destrucción, cada huella de prisa y de intención. Cerca de la entrada, entre los restos de piedra y polvo, encontró un fragmento de papel arrugado, casi destruido. Un nombre, una fecha, parte de un símbolo. No era mucho, pero era suficiente. La prueba de que la lista había existido y de que alguien había intentado hacerla desaparecer. Al salir del refugio por última vez, el guardabosques supo que el tiempo del silencio había terminado. El intento de borrar las huellas confirmaba todo lo que había descubierto. Aquella estructura, que durante décadas había sobrevivido gracias a la discreción, se había sentido amenazada. Y con ese acto, había revelado su miedo. Mientras se alejaba de la roca, comprendió que el siguiente paso ya no sería investigar, sino decidir cómo y ante quién exponer una verdad que había sido enterrada tanto tiempo como las vidas que pretendía ocultar. La certeza de que el refugio había sido vaciado y violentado no se disipó con el paso de las horas. Al contrario, se asentó como una presión constante que acompañaba cada pensamiento del guardabosques. Lo que antes había sido una investigación meticulosa ahora exigía una decisión. El fragmento de papel encontrado entre los escombros, insignificante en apariencia, se convirtió en un ancla. No era solo un resto, era la prueba de una prisa culpable, de una voluntad clara de borrar un rastro que había sobrevivido durante décadas. Comprendió que el tiempo ya no jugaba a su favor y que la discreción, hasta entonces una herramienta, se había vuelto un riesgo. Regresó a la estación con la determinación de quién sabe que el siguiente movimiento cerrará puertas para siempre. Antes de hacer cualquier contacto, organizó todo lo que había reunido. Clasificó fotografías, notas de campo, comparativas entre las marcas del refugio y los archivos, copias de registros administrativos con fechas y nombres coincidentes. No buscaba construir una acusación grandilocuente, sino un relato verificable, sólido, capaz de sostenerse por sí mismo ante miradas hostiles. La fuerza de lo descubierto no residía en una revelación aislada, sino en la coherencia implacable de las conexiones. Eligió con cuidado a los destinatarios. No confió en un solo canal ni en una sola institución. Preparó paquetes de información completos, cada uno suficiente para comprender el alcance de lo ocurrido, sin depender de intermediarios. Contactó a investigadores independientes acostumbrados a trabajar con documentos y silencios, a periodistas que habían demostrado paciencia y rigor, a organismos de supervisión con competencias claras y difíciles de eludir. La estrategia era simple y arriesgada a la vez: dispersar la verdad para impedir que fuera contenida.
La respuesta no fue inmediata ni uniforme. Al principio llegaron solicitudes de aclaración, preguntas técnicas, pedidos de corroboración. A cada uno respondió con precisión, aportando pruebas y contextos sin adornos. Con el paso de los días, las consultas se transformaron en visitas, y las visitas en auditorías formales. Los archivos que habían parecido intocables comenzaron a abrirse bajo otras manos. La narrativa oficial, repetida durante años, empezó a mostrar fisuras. Las primeras reacciones del sistema fueron previsibles. Comunicados cautelosos, declaraciones que apelaban a procedimientos antiguos y a responsabilidades difusas. Se habló de contextos distintos, de decisiones tomadas con la información disponible en su momento. Sin embargo, la estructura no resistió el contraste con los hechos. Los patrones emergieron con claridad cuando se observaron en conjunto. Accidentes cerrados con rapidez, declaraciones de fallecimiento sin recuperación de cuerpos, pagos y contratos que continuaban sin interrupciones, nombres que desaparecían del registro público para reaparecer, de forma indirecta, en otros circuitos. La aparición de las familias cambió el tono de todo. Algunos reconocieron los nombres al verlos publicados. Otros dudaron al principio, incapaces de reconciliar el duelo asumido con la posibilidad de una verdad distinta. No todos obtuvieron respuestas completas. El tiempo había hecho su trabajo, y no todas las historias podían recomponerse. Aún así, la certeza de que algo había sido ocultado de manera deliberada se impuso. El silencio que había protegido al sistema comenzó a romperse por el peso de las preguntas. Para el guardabosques, las consecuencias fueron inmediatas y personales. Su labor fue examinada con lupa, sus decisiones cuestionadas, su lealtad puesta en duda. Hubo intentos de desacreditarlo, de reducir su papel a un exceso de interpretación o a una falta de comprensión del contexto operativo. Cada insinuación, sin embargo, reforzaba la atención sobre aquello que se pretendía minimizar. Él no respondió con confrontación, sino con hechos, consciente de que su credibilidad dependía de mantenerse fiel a la evidencia. Las oportunidades que antes se abrían con facilidad comenzaron a cerrarse. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más cortas, más cuidadosas. Aceptó el aislamiento como parte del costo. Había cruzado un umbral del que no se regresa intacto. Aún así, la carga se aligeró al ver que la verdad ya no dependía solo de él. Había pasado a otros. Había echado raíces en registros externos, en investigaciones formales, en la memoria pública. Meses después, cuando el proceso ya no podía ser revertido, regresó al bosque. No lo hizo como investigador ni como testigo, sino como alguien que necesitaba cerrar un ciclo. El sendero hacia la roca había sido intervenido de manera oficial. Señales discretas marcaban la zona, y la entrada estaba sellada con una estructura que ya no pretendía ocultarse. El lugar había sido registrado, catalogado y neutralizado bajo una nueva lógica, esta vez visible. Se detuvo frente a la masa de piedra, ahora despojada de su secreto. El bosque seguía igual, indiferente a los cambios humanos, pero la roca había perdido su silencio. Ya no era un escondite, era un punto en un mapa, un antecedente en un informe, un símbolo de lo que ocurre cuando la conveniencia se impone a la verdad. Permaneció allí unos minutos, recordando la primera vez que había visto la línea recta entre las sombras, la puerta que no debía existir. Al alejarse sintió que el peso que lo había empujado hacia adelante finalmente cedía. No todas las consecuencias podían deshacerse. No todas las vidas podían ser restituidas a la luz. Pero la idea de que una persona pudiera ser borrada por completo, reducida a una solución administrativa, había sido quebrada. El bosque recuperó su murmullo habitual mientras él retomaba el sendero, consciente de que algunas verdades, una vez expuestas, no vuelven a enterrarse. La piedra permanecería inmóvil como siempre, pero ya no guardaría historias en la oscuridad. Y en esa pérdida del silencio, el mundo había ganado algo que no podía medirse en informes ni en expedientes. La posibilidad de que la memoria venciera, al fin, al olvido. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes y otros videos del canal. Comparte este video con quienes también quieran conocer estas historias.